Esta es la traducción del vídeo de Emerald titulado ¿Cómo sanar de trauma? Trauma de infancia, trastorno por estrés postraumático, abuso emocional, etc. Hola, esta es Emerald. Bienvenidos a la red Diamante y hoy os quiero hablar de cómo sanar traumas. Vale, pues lo primero es lo primero. Antes de hablar de cómo sanar traumas, quiero aclarar unas cosas básicas como qué es lo que estás experimentando subjetivamente. Muchas veces nuestro problema cuando intentamos sanar de algo es que tendemos a ser demasiado abstractos. Tendemos a complicarlo con nociones que hemos aprendido en libros de texto y varios otros recursos. Apenas nos paramos a mirar en nuestra propia experiencia de primera mano. Acerca de nuestra experiencia de primera mano, has de entender que el contenido de aquello de lo que somos conscientes principalmente consiste en 6 cosas. Algunos dicen que tenemos más que aquellas 6, que hay más experiencias sensoriales, pero esas son cosas de las que yo no soy consciente personalmente, no son nada de lo que yo sea consciente o de que yo esté experimentando. Así que yo me mantendré con estas, pero si tú experimentas otras habilidades sensoriales, eso también puede ser algo. Entonces, principalmente lo que estás experimentando son tus 5 sentidos y el pensamiento. Todo eso está siendo percibido por tu consciencia. Aquí has de hacer una distinción, donde por una parte tienes tus 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, y luego tienes el pensamiento. Todas estas cosas están siendo percibidas por tu consciencia. Así que de todos esos modos de percepción, de todo aquel contenido dentro de tu consciencia, ¿dónde es, de hecho, donde ocurre el trauma? Pues el trauma ocurre en 2 áreas distintas. Has de pensar que dado que el trauma contiene un elemento emocional, ¿dónde se encuentran las emociones? ¿Dónde se pueden localizar las emociones? Si aquellas son las únicas cosas que estamos experimentando, ¿cómo sabemos cómo nos sentimos? Entonces la cuestión de las emociones es que de hecho son una combinación de 2 de aquellas cosas, que son los pensamientos y las sensaciones, sensaciones de tacto, sensaciones en el cuerpo. Esto será muy importante a tener en mente después, porque esto va a surgir de nuevo cuando comencemos el proceso. Pero primero quiero hablar sobre un par de cosas más. Una de esas cosas es que quiero hablar de cómo se crea un trauma, cómo un trauma llega a ser. Normalmente pensamos que cuando alguien experimenta un trauma o tiene una herida traumática de algún tipo, que fue causada directamente por una experiencia externa. Por ejemplo, quizás un trauma común para muchos sería si se burlasen de ti durante tu infancia, y por lo tanto, la gente tiende a pensar, dado que se burlaron de mí durante mi infancia, eso me generó un trauma, y este no es el caso. Porque ninguna ocurrencia externa, independientemente de lo extremas que sean aquellas ocurrencias, de hecho no causan el trauma. El trauma es únicamente causado por el contenido de tus pensamientos relativos al contenido de esas sensaciones. Es todo una creación emocional basada en pensamiento por la que surgen estos traumas. Los traumas son siempre generados internamente, no externamente. Pasemos ahora a ver el proceso de 4 pasos para cómo de hecho llegas a tener un trauma. Entonces lo primero que ocurre es que tenemos una experiencia de algún tipo. Estas pueden variar en cuanto a niveles de intensidad, desde algo tan simple como que alguien te dijese algo que te alteró, hasta algo como que tu familia entera fuese asesinada o algo así. Así que hay un amplio rango de cosas que pueden causar un trauma, porque esencialmente, afuera, en la naturaleza, todo es bastante neutral, y es la manera en la que lo interpretas lo que de hecho lo convierte en un trauma. Cualquier experiencia que tengas podría llegar a ser causante de un trauma,
incluso si es bastante minuta. De hecho, hubo una historia donde alguien sufrió de un trauma porque su padre salió a la tienda, a pesar de que se encontraba bien, y unos minutos más tarde regresó y no estuvo sin supervisión y nada malo sucedió. Pero para la persona, incluso años después, experimentaba las neurosis y los complejos como efecto de ello, porque en su mente infantil ya había hecho que aquella situación significase algo negativo. La segunda parte del proceso de cómo se genera un trauma es que surge o brota una emoción, normalmente una emoción muy fuerte, y normalmente una emoción negativa muy fuerte. Nos sentimos mal por la experiencia que acabamos de experimentar, o quizás nos sentimos confusos, o alguna otra emoción que es demasiado grande de manejar. La tercera cosa que sucede es que nosotros creamos una etiqueta en el pensamiento sobre nuestra experiencia, sobre nuestra emoción y sobre nosotros en relación a aquella experiencia. Muchas creencias y pensamientos surgen a la vez en relación a aquella experiencia y todos tienden a cruzarse entre sí. Básicamente son estas creencias con las que salimos relativas a aquellas cosas las que nos hacen resistentes a la emoción que acabamos de experimentar y hace que nos endurezcamos para que nunca más tengamos que experimentar aquella fuerte emoción negativa. De alguna manera erige un mecanismo de protección de las emociones y de la situación negativa que ha sido experimentada. Y eso es lo que genera un trauma. Entonces, el cuarto paso es que el trauma es solidificado. Básicamente, debido a que tus pensamientos y tus creencias son de una manera en particular, y debido a que has estado emocionalmente evasivo frente a una situación en particular, todas estas cosas en conjunto son lo que crean y cementan un trauma. Ahora, esta verdad puede que sea un tanto difícil de digerir, porque no nos gusta pensar en un trauma como en algo que hemos creado nosotros mismos. Se siente un poco como culpando a la víctima, como ¿me estás diciendo que yo me merezco este trauma? ¿O que de alguna manera soy culpable por la situación negativa que me sucedió? Y para nada estoy diciendo esto. Pero lo que sí estoy diciendo es que sanar del trauma está 100% bajo tu control. No depende de ninguna otra persona externa a ti. Todo puede ser arreglado desde tu interior, y es la única manera que se puede arreglar. Porque solo puede ser arreglado en tus emociones y en tus pensamientos. No caigas en la trampa de pensar que algo externo a ti está evitando que sanes del trauma. Los traumas siempre son generados internamente y los traumas pueden ser resueltos internamente también. Ahora, en relación a la cuestión de que creamos nuestros propios traumas, podemos pensar que ¿por qué me hace mi mente esto? ¿O por qué me hago esto a mí mismo? ¿No es la cosa más tonta que hay? ¿Sabes? Puedes estar tentado a juzgarte a ti mismo por haber generado tu trauma. Pero has de tener en mente que esto se hace por una razón positiva. Se hace para servirte a ti. Se hace porque tu mente quiere protegerte a ti de tener esas experiencias de nuevo. Básicamente va a erigir todos estos mecanismos de defensa, pero lo hará desde un lugar inconsciente. Dado que lo hace desde un lugar inconsciente, trabaja con propósitos cruzados a tu felicidad personal y realización. Las heridas traumáticas y los complejos y las neurosis que surgen porque son mecanismos de protección que tu psique está utilizando para protegerse a sí misma del daño. Desafortunadamente, hace inconscientes aquellos aspectos de la realidad
y aquellos aspectos de tu psique y de tu personalidad. Y por lo tanto, pasan a formar parte de tu sombra. Y cuando las cosas forman parte de la sombra, comienzan a controlar la personalidad de maneras que son menos que óptimas. Realmente lo que hace una herida traumática es que nos hace inconscientes a ciertas partes de nosotros mismos, y a veces estas heridas traumáticas ocurren muy temprano en la vida, y por lo tanto nunca llegamos a saber lo que nos estamos perdiendo. Hay partes de nosotros que se mantienen como una persona muy diminuta. Esto lo encontrarás mucho en la psicología freudiana, esta idea de refrenarse. Y esto es porque tienes partes de tu personalidad que nunca llegaron a ser integradas en tu mente consciente. Nunca fuiste consciente de estas partes y por lo tanto nunca llegaron a desarrollarse normalmente. Pero afortunadamente, siendo conscientes, expandiendo aquello de lo que somos conscientes, podemos sanar estos traumas. Así que voy a contarte una pequeña historia personal mía. Entonces, cuando yo era una niña, se burlaban mucho de mí. Mayormente era porque era bastante excéntrica, número 1. Pero también, número 2, es que era una niña muy sensible. Era muy fácil de alterar. Era naturalmente una niña muy emocional, que a menudo, a veces eso, conseguía que fuese muy dolida. Y entonces, en mi adolescencia, aprendí a ser más insensible a la crítica y a los insultos, y desarrollé una armadura muy gruesa. No dejaba salir fuertes emociones y realmente no me permitía a mí misma sentir fuertes emociones. Y aún pienso que me retengo debido a este trauma, porque aún noto que retengo emociones. Tiendo a mantenerme bastante emocionalmente uniforme, donde no permito tanto que mis emociones salgan fuera de control, pero solía ser mucho peor, solía ser muy estoica. A tal punto que básicamente yo estaría automáticamente en resistencia ante cualquier cosa que me representase a la luz de una persona sensible o alguien que se preocupaba demasiado, porque lo relacionaba con las dolorosas emociones de mi infancia. Básicamente, durante el curso de los años, he estado intentando reintegrar estas cosas e intentando realmente permitirme sentir de nuevo. Y antes tenía esta sensación como si hubiera una burbuja dentro de mí que no pudiera estallar. Siempre había esta cosa que constantemente llevaba conmigo. Siempre muy tensa y siempre en guardia, pero afortunadamente a lo largo de los años he sido capaz de extender mi consciencia, de tomar conciencia sobre esta cosa, y ha ido disolviéndose poco a poco. Este es un ejemplo del tipo de armadura emocional que tenemos, a fin de ser inconscientes de partes de nuestra psique, de partes de nuestras emociones, e intentar evitar aquellas cosas que nos han causado daño en el pasado. Otra trampa en la que caí cuando comencé a intentar sanarme de mis traumas, de la gran variedad de ellos, no solo era este, es que yo leía mucho sobre psicología y entendía por qué estaba experimentando cosas a nivel intelectual. Fue muy útil para poder comprender y orientarme y hacerme sentir como que, otros también han tenido estos problemas. Así que no soy yo este bicho raro teniendo este problema. Pero a su vez no llegaba a la raíz de la cuestión, y es porque los pensamientos realmente no pueden tener gran efecto sobre tus emociones. Básicamente, tus emociones surgen como una experiencia sensorial en el cuerpo, ¿sabes? Que es un modo de percepción totalmente diferente que está ocurriendo. Entonces, tú, de hecho, has de enfocar tu consciencia, que es diferente al pensamiento. Pones tu consciencia en las sensaciones de tu cuerpo mientras surgen como emociones. Y así es como de hecho tomamos consciencia. Pero puede que haya algunas trampillas para hacerse consciente. Entonces, hacerse consciente, de hecho, es un proceso de 2 pasos. Aunque realmente es un proceso de un solo paso, solo
sé consciente de las sensaciones emocionales en tu cuerpo cuando surjan y dedica un tiempo cada día a escanear tu cuerpo de sentimientos particulares. Y esto te ayudará de alguna manera a comprobar tu correo emocional, por así decirlo. Te ayudará a procesar cosas. Porque básicamente cuando sientes una fuerte emoción o cuando esté sucediendo este trauma, el trauma está realmente intentando reintegrar, está intentando sanarse. Para eso están las emociones. Las emociones existen para el propósito de la reintegración. Las emociones existen para llevarte al equilibrio. El problema está en que nuestros pensamientos y nuestras creencias tienden a estorbar y no permiten que nuestro cuerpo emocional se sane a sí mismo. Entonces, si tú puedes, salta directamente al último paso, que es tomar conciencia de las emociones cuando surjan en tu cuerpo. Pero a veces la gente tiene otras barreras basadas en pensamiento para evitar que de hecho puedan hacer eso, y por lo tanto deja que pase al primer paso, que es libérate, suelta todas las creencias limitadoras, pensamientos y suposiciones. Has de desprenderte de todo esto. Veamos las creencias y las suposiciones. Las creencias y las suposiciones básicamente funcionan muy bien para simplemente hacer cosas prácticas en la realidad. Por ejemplo, si tú tienes una cosmovisión establecida y sabes cómo generalmente funcionan las cosas, entonces es bastante fácil de regresar a las creencias y así realmente no tienes que reinventar la rueda, por así decirlo. Este es el aspecto positivo de las creencias, pero por el otro lado, las creencias hacen que entres inconscientemente en aspectos de la realidad, porque estás tan acostumbrado a experimentarlos que te saltas todos los matices y todas las sutilezas que suceden de momento a momento. Recuerdo una expresión que habla de que si te adentras en un jardín a buscar un anillo de diamante que se le cayó a alguien, vas a perderte totalmente el jardín, ¿sabes? Y este es básicamente el problema principal aquí, que te acostumbras tanto a interactuar con la realidad de una forma en particular, que de alguna manera estás bajo piloto automático. No te das cuenta de lo que está a tu alrededor, no eres consciente. Las creencias oscurecen tu consciencia, o tu consciencia se oscurece con las creencias, y eso es lo que ocurre. Cuando experimentas situaciones traumáticas y tus pensamientos se orientan de una manera en particular hacia aquella emoción y la etiqueta como negativa, entonces nunca regresará a ella y nunca la procesará. Y por lo tanto, un trauma se convierte en un bucle en el que estás atascado. Para esto, es increíblemente importante el vaciar tu mente, vaciar tu copa de todo pensamiento, creencia y suposiciones relativas al trauma y relativas a ti mismo. Así que ahora vamos a repasar 3 creencias limitantes que serán las que más estorben o se antepongan en el camino de sanar del trauma. La primera, y ya la he mencionado un poco anteriormente, es que hay una idea general en nuestra sociedad de que las emociones no existen por una razón práctica. Están principalmente ahí porque están, o incluso como una señal de debilidad, o son algo a expresar. Pero las emociones son de hecho el mecanismo mediante el cual sanamos del trauma. Cuando surge una emoción negativa, surge porque está intentando traerte de vuelta al equilibrio emocional. Está intentando traerte de vuelta a tu estado más natural, sin los complejos y las neurosis y los demás problemas. En lugar de pensar en las emociones como algo que son positivas o negativas, o debería o no debería de sentirme así, piensa en ellas como que todas las emociones son válidas, y piensa en ellas, ante todo, como funcionales. Están cumpliendo una función.
están haciendo lo que tienen que hacer para traerte de regreso al estado de mayor bienestar del que seas capaz. Esto puede ser un tanto difícil para la gente, porque estamos acostumbrados a poner etiquetas a las cosas, como esto es bueno, esto es malo, o me gusta esto, o no me gusta lo otro. Estamos muy acostumbrados a etiquetar cosas como esta. Puede que tengamos una reacción instintiva cuando surge una emoción como esta es una mala emoción, o no debería de sentirme de esta manera, o sea lo que fuere. No pienses en tus emociones como que tengan algo que ver contigo en particular. Así que de alguna manera sepárate o despréndete, distánciate de tus emociones. Solo sé el observador de tus emociones y hazlas que signifiquen nada acerca de ti. Solo ilumínalas con pura conciencia. No pienses en ellas. No pienses, oh, esto significa que soy de esta manera. No hagas eso. Solo obsérvalo, al igual que observarías cualquier fenómeno en la naturaleza. Obsérvalo como observarías la puesta de sol o la erupción de un volcán. Ahora bien, estas dos cosas son cosas totalmente diferentes. Por supuesto, tú no querrías permanecer demasiado cercano a un volcán en erupción. Pero en este sentido, puedes simplemente observarlos como fenómenos naturales. La única diferencia entre tus emociones que surgen y una puesta de sol que está sucediendo o un volcán en erupción es el hecho de que una es una ocurrencia natural interna y la otra es una ocurrencia natural externa. Pero de nuevo, interno o externo son realmente un tanto arbitrarios. Todas son parte de la naturaleza. Piensa en las emociones en el sentido de que siempre son válidas, siempre son funcionales y están ahí para servirte a ti. Otra creencia limitante que hemos de reventar es el pensar sobre tus complejos y tus neurosis y todas las demás cosas como malas. Como mencioné anteriormente, estas existen para servirte a ti, al igual que las emociones existen para servirte a ti. Toda la carga emocional que llevas contigo en el día a día debido a los traumas que has experimentado existen para servirte, existen para mantenerte alejado de aquellas experiencias traumáticas. Ahora bien, estamos de acuerdo que desde un estado inconsciente van a causar estragos en tu vida, pero existen ante todo para el beneficio tuyo. Lo que quieres hacer aquí es descubrir exactamente cómo tu neurosis en particular o tu complejo en particular está de hecho sirviéndote. Como por ejemplo, yo solía tener una mentalidad de víctima muy mala. Yo solía pensar que el mundo estaba en mi contra, o por supuesto eso me sucedería a mí, o yo no puedo hacer eso por esta razón, cosas así. Y realmente era bastante inconsciente al hecho de que esto me estaba realmente sirviendo a mí de una forma positiva. Por ejemplo, dado que tenía la mentalidad de víctima, de alguna manera me permitió abdicar responsabilidad personal que me hubiera abrumado, ¿sabes? Así que dado a que me estaba sintiendo abrumada por la responsabilidad personal que tendría que tomar al decir, así, esto es culpa mía, o de hecho quizás tengo control sobre estas situaciones, pero me gusta pretender que no, ¿sabes? Entonces estos diversos complejos y neurosis puede que te afecten de diversas maneras inconscientemente positivas. Ahora, esto es algo a tener en cuenta. No lo juzgues. Este es un fenómeno muy humano. Lo encontrarás por todo lugar, pero es importante el hacerlo consciente. Porque entonces puedes o bien soltarlo, ahora que eres consciente del por qué está ahí tu trauma, puedes desprenderte y liberarte de tus creencias como el creer que tengo que tener la mentalidad de víctima para obtener este fin en particular. O puedes buscar una forma distinta de lograr cualquier necesidad que el trauma estuviese logrando.
Así que básicamente va a ser duro de soltar, de librarte o desprenderte del trauma y de hecho enfocar en tus emociones y sanarte con ellas si aún mantienes creencias en tu mente que reafirman el trauma y si aún lo quieres a un nivel inconsciente profundo. De nuevo, a mucha gente no le gusta pensar en ello de esta manera, porque se siente uno como que entonces significa que yo tengo la culpa de mi trauma. No, no significa esto. Aquello que sucediese externamente no es culpa tuya, pero a la vez tú tienes completo y total control sobre si vas o no a sanarte del trauma. Y por lo tanto, has de liberarte, soltarte, desprenderte de todas las creencias que hacen que permanezca ese trauma. Y a veces eso significa que has de tomar responsabilidad personal por tu propia mentalidad inconsciente, que mantiene que se quede ese trauma. El tercer tipo de creencia limitante, y pienso que esta es la que más abarca todo, es el soltar las creencias limitantes sobre ti y tu relación con la realidad. Así que si piensas, soy una persona dañada y nunca podré sanar, despréndete de eso, libérate de eso. Ese pensamiento no es verdad. Eso es solo tu mente charlando. Realmente no es verdad. Siempre hay una forma de sanarse. Siempre existe un camino de regreso a tu centro. Y por lo tanto es importante liberarse de aquellas creencias limitadoras como andar pensando que nunca seré lo suficiente bueno en aquello que quiero ser, o yo nunca voy a llegar a ser el tipo de persona que quiero ser. Libérate de la autocharla negativa, porque eso evitará que puedas sanar del trauma, porque siempre se antepondrá en el camino. Así que suelta todo eso, despréndete de ello, si buenamente puedes. Pero incluso si no eres capaz, pasa al siguiente paso, que es el último paso y realmente el núcleo del método. El corazón del método realmente es pura consciencia. Así que permite que la pura consciencia enfoque en las sensaciones emocionales que surgen en el cuerpo. Suspende los pensamientos. Permite que los pensamientos descansen un rato. Puedes pensar en los pensamientos en otro momento, y puede que emerjan aquí y allá. Déjalo ser. Una vez que dejes que tus pensamientos sean, enfoca tu atención puramente en las sensaciones de tu cuerpo, a medida que surgen en el momento presente, en el ahora. Así que a lo largo del día, si comienzas a sentir el desencadenante, normalmente puede que pienses en ello como algo negativo, pero lo que quieres hacer es pensar en ello en el sentido de que siempre y cuando surjan estas emociones negativas o cuando sientas el desencadenante, de hecho es tu cuerpo y tu psique intentando sanarse. Está intentando reintegrar desde el trauma que experimentó. Entonces, lo único que has de hacer es permitir que sea, con plena aceptación y aprobación, e iluminar tu conciencia sobre ello. Y esto lo logras solo con enfocar en las sensaciones de tu cuerpo a medida que surjan. Ahora, mucha gente, yo incluida, cuando comencé por primera vez el estudio de trabajar con la sombra y la psicología analítica de Carl Jung y cómo sanar de trauma en general, ¿sabes? La cosa que más me preocupaba era, ¿necesito expresar mi emoción con el fin de superar mi emoción? ¿Necesito hacer que incluso la más inapropiada emoción salga, se exprese? Por ejemplo, si me siento súper enojada con alguien porque me desencadenaron, ¿sabes? ¿Voy a tener que de hecho expresar mi enfado y emoción a ellos? ¿O puedo guardármelo sin retener la emoción? Y yo diría esto. No necesitas preocuparte por tener que expresarlo. Expresar la emoción no es tan importante. Ahora bien, si quieres que la gente entienda por dónde vienes, recomiendo que lo sientes y expliques que, oye, eso no ha sido muy agradable, o eso no me ha gustado,
o eso me ha desencadenado, simplemente para hacerles saber que eso te ha molestado. Pero finalmente, el que lo expreses o no, no es importante. Lo que es importante es tu conciencia. ¿Eres consciente de ello? ¿Lo aceptas como una parte válida de tu realidad en el ahora mientras brota o surge? Así que mientras sientes estas fuertes emociones, permite que estén presentes y enfoca pura conciencia sobre ellas. No te involucres en los pensamientos, no intentes crear una historia con los pensamientos, como probablemente me siento de esta manera por esto o lo otro, o esta es una mala emoción, o esto significa que tal y cual. No te involucres en esto. Solo enfoca en la sensación y de esta manera puedes comprobar tu correo emocional y puedes eliminarlos tras haberlos comprobado. Porque las emociones son básicamente la manera en que tu cuerpo está intentando enviarte mensajes y por lo tanto, si resistes el mensaje, continuará intentando enviarte el mismo mensaje una y otra vez y quedarás atrapado en aquel ciclo traumático. Ahora, si quieres convertir esto en una práctica regular, en lugar de solo cuando sientas el desencadenante o cuando sientas una fuerte emoción, lo que puedes hacer es sentarte durante 20 o 30 minutos al día y básicamente meditar sobre las sensaciones en tu cuerpo. Hay meditaciones corporales que son perfectas para esto, o básicamente comienzas por los pies y enfocas en todas las sensaciones de tu cuerpo. Y lo que notarás es que tus sensaciones emocionales y tus sensaciones físicas son un tanto difíciles de distinguir, ¿sabes? No estarás seguro de cuál procede de dónde. Pero de cualquier manera resulta igual de bien, porque la conciencia es la cosa que cura, porque es lo que reintegra las cosas en tu mente consciente. Te haces consciente de nuevo, eres consciente otra vez. No es nada místico ni mágico, es simplemente que hay cosas que no son conscientes para ti, y por lo tanto, a fin de sanar de ellas, has de hacerlas conscientes de nuevo. Así que ese es el método. Libérate de tus creencias limitantes sobre ti, sobre la realidad y sobre tu relación con la realidad. Libérate de tus creencias limitantes sobre tus emociones también. De esa manera puedes enfocar en las sensaciones de tu cuerpo sin que interfieran los perjuicios, las suposiciones y las creencias. Y recuerda que cuando se trata de sanar de un trauma, nadie puede sanarlo excepto tú, porque tú fuiste quien lo creó en primer lugar. Así que el poder reside en tus manos. Tú absolutamente puedes sanar de tu trauma. Vale, pues eso es todo lo que tengo para hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Hasta la próxima vez y continúa siendo más tú.